Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por una oportunidad más de estar con ustedes para seguir con este tema de la profecía. Y como este día pretendo hacer mi entrada a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, voy a leer un versículo del capítulo 1 de Apocalipsis porque contiene la idea, en realidad, de lo que está escrito. Donde el Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Con esa idea le pedimos al Señor que Él nos bendiga esta tarde y que todas las cosas sean una bendición. Muy bien, mis hermanos, pues entramos entonces en materia y nos dirigimos, vamos a hacer nuestra entrada al libro de Apocalipsis. Sin embargo, puedo decir que medio estamos dejando nosotros el libro de Daniel, sin dejar de tener en mente el libro de Daniel, que dice que en el tiempo que existe, o el espacio de tiempo que existe entre los versículos 26 y 27 del capítulo 9 de Daniel, se dice que es cuando nace la iglesia. Es la afirmación que es la más propia, la más común y la más sustentada por la historia, por la cronología y por el decir escritural. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos en qué se sustenta semejante afirmación. Es decir, hermanos, entre el versículo 26 y 27, ahí tenemos la iglesia y es cuando la iglesia nace y la iglesia es establecida. Pero decimos en qué se sustenta semejante afirmación. Y lo digo esto porque Daniel no hace ni la más mínima referencia a la iglesia. No, ni la más mínima. Entonces, ¿de dónde nace esa afirmación? ¿Cómo se sustenta de que en esa época nació la iglesia? Bueno, por un lado, nace de una interpretación cronológica. Un ejemplo, cuando decimos que termina la semana 69 y al terminar la 69 el Mesías muere y el Señor Jesús muere por el año 29 o el 30. Ya estamos fijando una referencia cronológica. Y precisamente a partir de eso y que el Señor regresa a su Padre, es que ordena que se predique el Evangelio. Y esto causa que nazcan las iglesias de Jesucristo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista cronológico, podemos afirmar que es cierto que entre el 26 y el versículo 27 de Daniel nace la iglesia. Pero también puede ser producto de una interpretación histórica que apoya la interpretación que entre el versículo 26 y el 27 hay lo que se llama un paréntesis de tiempo. ¿Por qué se dice o por qué decimos que hay un paréntesis entre el verso 26 y el 27 del capítulo 9 de Daniel? Pues porque en la narración usted no encuentra continuidad. Es decir, en el 26 se habla de que y después de la semana 69, que sería la 62 más 7, y después de esa semana 69 se le quita la vida al Mesías. No al terminar, no al finalizar, no, cuando ya esa semana está cerrada, está concluida.
después de la semana 69, se le quita la vida al Mesías. Sin embargo, no hay continuidad con la semana 70. Mejor dicho, entre el versículo 26 y el 27 no se da continuidad. Entonces decimos, aquí hay un espacio de tiempo que no tiene ninguna presencia. Entonces, de esa manera se ha hecho evidente que es ante la evidencia histórica de ese paréntesis, un paréntesis que vamos a decir es altamente significativo, que empieza con la muerte del Mesías, que dije yo puede ubicarse por el año 29 o el año 30, puede ser aproximado, y que cuando el Señor ha resucitado, que sería en ese mismo tiempo, a los pocos días de haber muerto, Él resucita y da instrucciones a los suyos y les da la orden, antes de volver a su Padre, por supuesto, les da la orden de que vayan a todo el mundo. Fíjese bien. Y poco después del Pentecostés empiezan a surgir los predicadores, la época apostólica, la época de Felipe, la época de Pablo, la época de Pedro, la época de Juan, de todo ese tiempo de los apóstoles. Surgen los predicadores de esa fe, de la fe en Jesucristo. Estaba fresquecito la historia del crucificado. Entonces, nos movemos por ahí entre ese año 29 y el año 30. Y aparece Pablo, el predicador por excelencia del mundo gentil. El predicador, no exclusivo, pero sí puedo decir exclusivo, porque a él le encargaron el mundo gentil, al apóstol Pablo, que dice, me pusieron por predicador y por maestro de los gentiles. A él le encargaron el mundo gentil. Y entonces, cuando ya esto, usted ve la manifestación de estos predicadores que salen para un lado, para otro, se habla del nacimiento de muchas iglesias en la fe de Jesucristo, de muchas iglesias. Y ese detalle coincide, o sea, el nacimiento de las iglesias coincide también con la llamada plenitud de los gentiles. Entonces, cuando nacen las iglesias en el mundo, es el tiempo de la plenitud de los gentiles, y lo estamos ubicando a partir del mandato que da el Señor Jesús. Fíjese que lo dio en Mateo 27, 18 al 20. Dice, y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y mire el énfasis que pone Mateo, id y doctrinad a todos los gentiles. Insisto, vea el énfasis que Mateo pone específicamente en el mundo gentil. Nadie más. De tal manera que enfatiza al mundo judío, porque Mateo se escribe para los judíos, que el Señor ha ordenado que vayan con los gentiles de manera específica. Ahora, ¿por qué? Bueno, es que Mateo escribió a los judíos, y es propio la reacción, lo reacio de estos cuando se trataba de hablar de los gentiles. No
no era fácil que aceptaran que fueran incluidos en el reino de Dios. Por lo tanto, Mateo, que escribe a los judíos, enfatiza, los marca. El Señor dijo que fueran con los gentiles. Mientras que Marcos escribe a los romanos. Y su declaración sobre este mismo suceso es más universal. Predicar el evangelio a toda criatura. Ya no es lo mismo a todos los gentiles. Marcos escribe a los romanos en función de la idea imperial a toda criatura. Lucas hace lo mismo. Juan no habla de eso. Entonces tenemos una referencia. Se habló de lanzarse al mundo gentil para convocarlos a la fe de Jesucristo. Pero hay que tener muy claro que lo que sucede con las iglesias cristianas, nada tiene que ver con lo que sucede en la semana 70, donde está la gran tribulación. Y lo enfatizo, para que muchos creyentes que están preocupados que si vamos a estar en la gran tribulación o no, lo acabo de decir, nada tiene que ver con la semana 70 de la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque el ángel fue muy claro con Daniel y le dijo: mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, que yo decía, para que nadie se invite a una fiesta que no es la suya. Todo lo que suceda en esas 70 semanas es un asunto exclusivo para Israel y para Jerusalén. Y la semana de la gran tribulación es la semana 70 y consecuentemente tiene que ver solo con Israel. Por eso le he dicho yo que Mateo, particularmente Mateo 24 y 25, pero particularmente el 24, es un capítulo propiamente dedicado a Israel, no a la iglesia. Por lo tanto, la muerte del Mesías, fíjese bien, y el nacimiento de la iglesia, la muerte del Mesías y el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, no debía suceder en ninguna de las 70 semanas, sino en el tiempo de los gentiles. De nuevo, la muerte del Mesías y el nacimiento de la iglesia no debían suceder en ninguna de las 70 semanas, particularmente en la semana 70, sino debió nacer, morir y nacer la iglesia en el llamado tiempo de los gentiles, o bien cuando los gentiles gobernaban el mundo, que en este caso representados estaban los gentiles en el Imperio Romano. ¿Por qué razón tenía que ser así? Por una razón que tiene su lógica y que tiene su apoyo bíblico. Para que la muerte del Mesías fuera un asunto por causa de todo el mundo y no un asunto meramente judío. O sea, la muerte del Señor Jesús no fue un asunto local, no fue un asunto cerrado o encerrado en Israel. No. Bien dijeron los de Samaria, este es el Salvador del mundo. Consecuentemente, entonces lo propio era que muriera dentro del tiempo de los gentiles
y que la iglesia de Jesucristo naciera dentro del tiempo de los gentiles, cuando se inicia la plenitud gentil. De allí tenemos la razón del paréntesis. Ahora, la cuestión a tomar en cuenta es que en esta profecía de Daniel no existe, escúcheme bien, ni la más mínima insinuación sobre la existencia de la iglesia. En absoluto. Pero fue en el tiempo de ese paréntesis que empezó la llamada plenitud de gentiles. Y es cuando se abre la convocatoria al mundo gentil. El mundo gentil, acuérdese que yo planteaba algo histórico. Es decir, el mundo antiguo no quiso tener a Dios en su consejo. Lo rechazó y Dios también nos dio rechazo y nos dio cláusula de exclusión. Y no volvió a tratar con los gentiles. Con el tiempo trataría con Abraham y con un pueblo que nacería de él. Pero con el mundo gentil no trató. Sin embargo, nunca jamás existe la idea de que Dios quería olvidarnos, mandarnos al bote del olvido, rezagarnos en la historia. Siempre manifestaría la salvación de la raza humana. Y ahora que se abre el tiempo de la plenitud gentil y el Señor ordena específicamente, vayan con los gentiles. Se abre la convocatoria al mundo gentil para que reciban salvación por la fe en Cristo. Y esto el Señor lo dijo, por supuesto, a los discípulos poco antes de volver a su Padre. Entonces, por eso dije, dejamos Daniel siempre y como que no lo dejamos. Ahora, el tiempo de los gentiles, yo quiero que usted haga una analogía junto conmigo, mi hermano, entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Mire, es muy interesante esta cuestión. Y yo espero que usted reflexione y piense y anote, pues para que esto, que son muchas cuestiones muy preciosas, usted las pueda aprender y son de mucha utilidad como acervo de fe. Mucha utilidad. Y es muy interesante hacer una analogía entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Fíjese lo que le voy a decir. El tiempo de los gentiles queda representado en la estatua de Nabucodonosor. Usted me dice, sí, hermano, ese es el pasado. Yo estoy de acuerdo. Pero la plenitud de los gentiles queda muy bien representada en las 7 iglesias que usted encuentra al entrar al Apocalipsis, entre el capítulo 1 y el 3. Es decir, todo el tiempo representado en las 7 iglesias coincide con el tiempo de los gentiles. Como el tiempo representado en la estatua de Nabucodonosor coincide con el tiempo de los gentiles. Qué interesante, cómo es hermosa la escritura y tiene una cuadratura extraordinaria. Ahora, ya que vamos rumbo al Apocalipsis, ¿qué piensa usted si le digo, mi hermano, escúcheme, que el Apocalipsis cubre todo el espacio de tiempo desde que termina la semana 69 hasta la semana 70? ¿El tiempo de los gentiles? No, Apocalipsis. El libro de Apocalipsis cubre desde que termina la semana 69 y que muere el Mesías, hasta lo que es la gran tribulación y el término
de esa gran tragedia de la raza humana. Entonces, para que usted vaya viendo los detalles tan bien, la ingeniería de Dios en la Escritura. Muy bien, pero ya que vamos entrando al libro de Apocalipsis, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, la tradición de la iglesia. O sea, lo que se atribuye, sucesos que se atribuyen lo atribuye siempre o lo atribuyó al apóstol Juan, quien escribió a su vez el Evangelio de Juan, el Evangelio, más 3 epístolas, primera, segunda y tercera carta universal de Juan. Cartas que van dirigidas a quien corresponda. No van dirigidas en particular a nadie, y sí en particular a todos. Ahora, según el mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis, dice: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y luego nos da una referencia, una especie de domicilio. Estaba, dice, en la llamada isla de Patmos. Por la palabra de Dios, por predicar este evangelio y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, podemos entender que el apóstol Juan estaba exilado en esa isla por parte del Imperio Romano. Y estando allí en la isla de Patmos, fíjese lo que dice Juan en el versículo 10. Yo fui en el Espíritu, Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al futuro. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Note eso, en el día del Señor. Y él vio los juicios que estarían pesando sobre el mundo en lo que es la gran tribulación, como también ser testigo en el Espíritu de la segunda venida a la tierra, del que habla en el verso 7 del capítulo 1, aquí de la introducción de Apocalipsis. Estamos viendo cosas preliminares. Que dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Mire el lenguaje que usa. A ver si le suena parecido. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo quiero que usted piense, ¿se parece a algo que usted haya leído? Es igual que lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Ve que el llamado día del Señor que cita Pablo a los hermanos allá en Tesalónica, recuerda usted que les dije que llegó una versión donde les informaban que el día del Señor estaba cerca. Y usted no puede interpretar ese día del Señor como el arrebatamiento de la iglesia, sino como el día del Señor, lo que Juan estaba viendo respecto a la gran tribulación y respecto a la venida de Cristo a la tierra. El día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo y no se refiere a la iglesia, como Pablo lo cita en el segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Habían llegado versiones ahí que yo les mencionaba, que el Espíritu decía, que el profeta decía, que Pablo había escrito una carta. Bueno, todas esas versiones que a la iglesia le quitaron la paz, la tranquilidad, y que el apóstol Pablo les dice que no se preocupen, como si el día del Señor estuviera cerca. Pero yo hice una precisión, porque esto tiene una lógica para entenderse.
Si el día del Señor se refiere al arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué iban a estar tristes los hermanos si el Espíritu de Dios decía que ya pronto Cristo vendría por ellos? Si era lo que anhelaban. No, estaban tristes porque ellos entendían que el día del Señor era la segunda venida de Cristo. Y ellos llegarían a pensar entonces que el Señor ya había venido por la iglesia y que ellos se habían quedado. Esta era la cuestión que los tenía tristes a los hermanos de Tesalónica. Y que Pablo les corrige esa idea. Así que déjeme decirles esto. El apóstol Juan vio la venida del Señor en esa visión, como el Señor Jesús le había dicho. En capítulo 21 de Juan, versículo 21 al 22. Perdóneme este tiempo. Así que Pedro vio a dice la Escritura, ahí en ese versículo de Juan 21 al 22. Pedro vio, dice a Juan, y le dice al Señor Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Se acuerda de ese pasaje? Yo menciono estas cosas porque mientras vamos avanzando sobre una idea amplia, mientras vamos avanzando sobre una idea de esa naturaleza, vamos tomando también cuestiones así colaterales para ir rodeando de cosas que tienen que ver con lo que se está diciendo. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que venga, que a ti. Y salió el dicho entre los hermanos que Juan no habría de morir. No le dijo que no habría de morir. Y ahora que Juan en el Apocalipsis ve la venida del Señor Jesús, fíjese bien, en este caso cuando Juan ve al Señor viniendo en su segunda venida, se cumple la palabra de que no habría de morir hasta que lo viera venir en su reino. Pero la interpretación que dieron es que no iba a morir. No murió hasta que en la visión de Apocalipsis, él llegó a ver al Señor viniendo a la tierra. Qué interesante. Ahora, déjeme decirle esto también. Ya que vamos a entrar al Apocalipsis y usted tiene interés en ir haciendo anotaciones, le diré que la clave de la distribución del contenido de este libro, la clave de la distribución del contenido de este libro, lo tenemos en el capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo queda distribuido? Las cosas que has visto. 2, las cosas que son. Y 3, las cosas que han de ser después de estas. Ahora, las cosas que son están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que es donde están las 7 iglesias. Las cosas que son corresponden a la iglesia que se habla de ella en tiempo presente. Las cosas que son. Y note que partiendo de la muerte del Señor Jesús, han pasado alrededor de 2000 años. Y el único suceso universal que ha habido en la tierra en esos 2000 años ha sido un suceso único, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo entre los hombres. Suceso que ha vivido un presente de 2000 años. Por eso las cosas que son, aunque representarán cada iglesia épocas distintas, pero son el presente profético. Las cosas que son, esta iglesia, todas en un presente. Las cosas que son. Y que en esos 2000 años
ya que estamos hablando de que es algo que no se mueve. No se ha cambiado el mensaje que empezaron a predicar los apóstoles. En 2000 años no se ha movido nada. Sigue siendo el mismo mensaje. Y esto es muy consistente con la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, versículo 11, donde deja entrever algo. Le está hablando a los hermanos de Corintio acerca de lo que sucedía en el antiguo tiempo con Israel. Dice, estas cosas son escritas para nuestra admonición, nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Hagan de cuenta que cuando llegaron aquí, los tiempos, los siglos se detuvieron y no ha habido cambio. Sigue todo igual. Sigue siendo el presente de la iglesia de Jesucristo y sigue siendo el presente del mismo mensaje. Es decir, los siglos toparon allí, en Cristo, en su iglesia, y no se ha movido nada. Se lo digo para que usted pueda revisarlo, porque Pablo a los Corintios, si usted ve las versiones ya después de la antigua versión de Reina Valera, usted va a encontrar diversidad de expresiones que no le van a dar la idea que le estoy dando. Definitivamente. Por eso digo, ¿para qué hicieron tanto cambio? Ahora, volvemos a esta cuestión de las cosas que son. Las cosas que son, hermanos, si usted haciendo apuntes, van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y que es el tiempo de las 7 iglesias que nacen a partir de la era apostólica, pero que cubren hasta el arrebatamiento de la iglesia. Éfeso empieza con la era apostólica, representa la era apostólica. Filadelfia y Laodicea, el tiempo cuando entonces el Señor levanta la iglesia, en un presente de 2000 años que no se ha movido. Luego las cosas que han de ser después de estas, después de que, después de la iglesia, después de que se ha terminado el periodo de la gracia, la plenitud de los gentiles, que el Señor levanta a su pueblo en ese tiempo de Filadelfia y Laodicea, y que luego después dice las cosas que van a hacer después de estas. ¿Cuáles cosas? Pues después de la formación de la iglesia en estos 7 tiempos, 7 épocas presentes de la iglesia. Y entonces todavía no empieza la gran tribulación. ¿A dónde saca usted la idea de que la iglesia va a estar en la gran tribulación? Si la gran tribulación pertenece a las cosas que suceden después de las 7 iglesias, después que el tiempo de la iglesia se ha terminado. ¿Le parece interesante? Entonces, por eso, del 1 al 3, las cosas que son. Eso de las cosas que has visto son el candelero, la estrella, todo lo que vio Juan. Pero las cosas que van a ser después de la iglesia, después de la formación de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, van desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 22. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y como usted ve, su contenido está en 2 partes. Y las cosas que suceden en el capítulo 4 hasta el 19 corresponden a lo que ha de suceder en la gran tribulación. Así que yo creo que son cosas que nos dicen con toda claridad dónde va a estar la iglesia. Ya se terminó
las cosas que son. Ahora la gran tribulación pertenece a las cosas que han de suceder después de. Usted siendo un hijo de Dios, usted ya está bien seguro, estaremos con Cristo. Y las 7 iglesias que menciona aquí Apocalipsis, que digo, esta es una introducción, es preliminar lo que estamos diciendo, son la de Éfeso, que representa a la iglesia apostólica, que va del año 30 al año 100. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? Ahora le voy a decir, todas estas clasificaciones, usted puede decir son arbitrarias. No, porque notoriamente representan un tiempo muy específico. No me va usted a decir que no representa un tiempo específico. El año 30, cuando se lanza la predicación y nacen las iglesias, hasta el año 100, cuando muere el último de los apóstoles de Cristo, que es Juan. Entonces yo creo que es muy lícito decir, esta es la iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia que estaba enamorada del Señor, la iglesia que llegó a perder su primer amor, la iglesia a la que Pablo trabajó y fundó y enseñó en aquellos 2 años que pasó por la región de Asia y Corinto. La segunda iglesia que habrá de mencionar el Apocalipsis es la iglesia de Esmirna, que en su significado etimológico, en el griego, significa mirra, que se usaba para los muertos, y que pertenece a la época de los mártires de la iglesia. Porque a partir del año 100 hasta el 313 se considera la iglesia perseguida, la iglesia mártir, representada en Esmirna, representada en la mirra. Y eso es muy notorio que a partir del año 100 se hace más violenta la persecución hasta el año 313. Que es la época cuando viene Constantino al imperio, sube como emperador. Y este decretó el fin de la persecución a los cristianos. Él, Constantino. Algunos dicen que era cristiano, que yo no afirmaría semejante cosa. Si se lee muchas historias de él, usted diría, bueno, creo que o no le habían enseñado la fe, o realmente, bueno, él era un político, un geopolítico. Y claro, él vio que la iglesia cristiana había rebasado el mismo imperio. Y astutamente pensó entonces en darle reconocimiento oficial a la iglesia para de esa manera aglutinar gentes aún que estaban fuera del imperio, pero que pertenecían a la iglesia cristiana. Y él puso fin a la persecución de los cristianos. Entonces, después de Éfeso, Esmirna, ahora tenemos Pérgamo. Estoy solamente señalando las iglesias que encontramos entre el 1 y el 3. A esta iglesia se le conoce como la iglesia imperial, la iglesia que se casó con el mundo. Porque a raíz precisamente de que los cristianos fueron reconocidos y muy condescendiente Constantino con ellos, llegó un momento cuando los cristianos empezaron a escalar los puestos políticos del imperio. Y surge de ahí esa época de la simonía, que es la venta de puestos eclesiásticos. Oye, te compro tu pastorado o tu obispado. ¿Por qué? Porque si ahora me hago yo el líder de este grupo de iglesias, entonces yo tengo acceso al imperio y voy a buscar una posición política. Ándele. Para los que quieren en este tiempo entrarle a la cuestión política siendo ministros, siendo líderes religiosos,
La historia nos ha dado enseñanza y yo he hablado sobre eso también. Cuando los cristianos de la iglesia de Pérgamo ascienden a las posiciones políticas del imperio y se da el desastre en la fe, el sincretismo religioso. Esto desde el año 313, este periodo de la iglesia de Pérgamo, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, de la Roma occidental, del Imperio Romano Occidental. Es decir, mire, el obispo en Roma era un contrapeso político para el emperador Constantino. Registraban la historia. Y entonces Constantino le deja Roma al obispo, al mero mero de los cristianos. Y él va y funda Constantinopla, hoy Estambul. De tal manera que va desde el año 313, la época del emperador Constantino, hasta la caída del Imperio Romano, pero el Imperio Romano Occidental, porque existió 1000 años más todavía el Imperio Romano Oriental, cuya capital estaba en Constantinopla. Porque el Imperio Romano Occidental, o sea, el que estaba en Roma, lo atacaron muchas de las tribus bárbaras. Y en este caso, el rey de los érulos, llamado Odoacro, hizo dimitir al llamado emperador. Y eso va desde el año 313 hasta el 476, cuando cae el Imperio Romano Occidental. Y el Imperio Romano había empezado a reconocerse como imperio desde el año 27 antes de Cristo. Hasta el año 476 Roma cae, el Imperio Occidental. Porque luego viene la iglesia de Tiatira, que es la iglesia medieval de la Edad Media. Desde la caída de Roma el 476 hasta la caída de Constantinopla el 1453 en manos de los otomanos. Hoy Estambul, que pertenece a Turquía, que está ahí a la entrada del Bósforo, regiones preciosas. No he ido, lo he visto en muchos documentales. Luego viene, después de la iglesia de Tiatira, viene la iglesia de Sardis, que significa los que escapan. Muy consecuente. Ahora, son épocas muy definidas estas que le digo, La caída de Roma, el 476, hasta la caída de Constantinopla, el Imperio Oriental, 1453, pues es completamente notorio. Son épocas, son tiempos en los cuales está envuelta la iglesia. Y hay un suceder para la iglesia en esos tiempos. Y la iglesia de Sardis, que es los que escapan, representa la iglesia reformada, que va desde el 1453 hasta el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648, conocida como la Paz de Westfalia. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que por 30 años estuvieron las naciones de ahí de Europa Occidental en guerras. Italia,
Francia, España, Alemania, ¿sí? El asunto está en que ese tiempo las guerras que se daban entre naciones tenían razones geopolíticas, razones militares, razones económicas, sí, pero también razones religiosas. Guerras que se hacían por causa de la religión. De tal manera que cuando se hace esta paz de esas guerras, la paz de Westfalia, 1648, se termina con eso de las guerras religiosas. Y ese es el apartado que a nosotros nos interesa mucho y nos corresponde. La paz. Y a partir de ahí se dice que se empezaron a formar la idea de que nacieran los estados y las fronteras. 1648. Y entonces tenemos también la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. A una de ellas el Señor le habrá de decir: porque eres tibia, yo te vomitaré de mi boca. Está hablando de la condición de los tiempos finales, de la condición que coincide con la entrada de la apostasía en la iglesia, coincide con el abandono de la fe, con el relajamiento de la vida cristiana. De tal manera que usted y yo estamos entrando ahora sí a lo que es el Apocalipsis. Y yo espero que el próximo domingo tengamos la oportunidad de tener una fuerte sesión de las cosas que sucedieron o lo que representa cada una. Solamente se lo voy a recordar. La iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, la iglesia vigorosa, representada por la iglesia de Éfeso. Luego, Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia mártir. Desde el año 100, cuando Juan muere, hasta el año 313. ¿Por qué? Pues porque fue muy notorio la época en que la iglesia anduvo a salto de mata. O sea, por eso dije que el dar estas clasificaciones no es capricho. Es la misma historia, el mismo tiempo, el que marca épocas. Y del año 100 hasta el 313 tuvimos una iglesia perseguida. Entonces ahí está en la historia. Que luego cambia su condición porque viene la iglesia de Pérgamo, Éfeso, mira, Pérgamo, que es la iglesia que se casa con el mundo, que va desde el año 313 hasta el 476. Cuando Constantino le da reconocimiento a la iglesia y lo hizo y puso fin a la persecución. Entonces, no me puede decir que no es una época específica. Constantino puso fin, pero eso causó un desastre en la fe de los creyentes. ¿Por qué razón? Precisamente porque Constantino le da mucho favor a la iglesia y muchos de los creyentes empiezan a tomar los puestos públicos del Imperio Romano. Le entraron a la política los hermanos, los líderes, los predicadores, los enseñadores. Éntrele usted a la política, no hay problema, podemos hacer las dos cosas. Y que vino el tiempo cuando surge la venta de puestos eclesiásticos, te compro el pastorado. Pues sí, porque a través de eso yo brinco para el Estado y puedo conseguir un puesto político. Ahí nos vamos a quedar en esta ocasión. Padre eterno, te damos muchas gracias por la participación que hemos tenido este día, que yo deseo con todo mi corazón que mis hermanos sean bendecidos.
que ellos puedan, abre la mente de ellos. Muchos me han dicho, hermano, es que batallo para asimilar, para entender. Yo creo mucho en que somos imagen y semejanza tuya, que nos hiciste capaces de entender, de reflexionar. Padre eterno, yo te ruego que ayudes a los hermanos, a los que quieren entender estas palabras, a los que quieren entender la fe, que tú les favorezcas abriendo su corazón, abriendo su entendimiento. Por Cristo Jesús, que esta enseñanza sea provechosa para tus hijos. Por Cristo te lo ruego. Amén.